Hola, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes y muchas gracias por haberos inscrito en este webinar correspondiente al máster de gestión de riesgos y ciberseguridad, donde vamos a hablar sobre un tema apasionante y muy de actualidad, como muchos de vosotros sabréis, que es todo lo relativo a modelos de negocio fintech. Veremos en qué consiste una pequeña introducción a lo que es estos nuevos modelos de negocio en torno a lo que son los mercados financieros y la tecnología. Y sobre todo nos enfocaremos después en la segunda parte del webinar, pues en cuáles son los principales riesgos que hay que tener en cuenta en relación a estas compañías y a estos nuevos modelos de negocio, y cómo aplicando la metodología estandarizada de ISO 27000, debemos y podemos llevar a cabo una correcta gestión y planificación de los riesgos relacionados con FinTech. Como hemos dicho antes, dentro de este máster en el que se engloba este webinar, pues analizamos diferentes tecnologías. Hace poco analizamos cloud computing, hemos analizado Big Data, hemos analizado diferentes tecnologías, y dentro de cada tecnología lo que hacemos es una análisis de gestión de riesgos, y eso es un poco la base de este máster, ¿no? A quien le pueda interesar más información sobre este máster. Bueno, me voy a presentar brevemente. Soy máster en Project Management y en ciberseguridad. Soy ingeniero superior en informática, doctorando en telecomunicaciones. Tengo una startup que se llama Community Labs, donde precisamente utilizamos tecnología blockchain. Uno de los temas que vamos a ver además aquí en este webinar, donde aplicamos tecnología blockchain, como decía, en diferentes casos de uso. Uno de ellos, obviamente, pues son los modelos de negocio financieros, en las fintech. Y luego, pues bueno, me he desempeñado como experto en temas de ciberseguridad y transformación digital, tanto en el sector público como en el sector privado. Y bueno, pues también tengo el honor de participar en diferentes foros de la Unión Europea. Soy español, vivo en España, entonces estoy en foros de la Unión Europea como experto, pues un poco asesorando a los diferentes miembros de estos grupos de trabajo, donde lo que pretendemos es precisamente estandarizar y organizar un poco las tecnologías. Y también, como segunda pata, pues lo que buscamos es todo el tema de marco regulatorio, que también veremos aquí. Es importante el marco regulatorio siempre respecto de estas nuevas tecnologías. Y luego, pues bueno, soy docente en diferentes escuelas posgrado. Como os decía, vamos a ver dos partes. Una primera parte, os voy a contar un poco en qué consiste estos nuevos modelos de negocio fintech, cómo surgieron, cuáles son las últimas tendencias. Yo siempre este webinar pues lo estoy haciendo cada 2-3 meses, y siempre lo estoy actualizando con todo lo que son modelos de negocio, compañías actuales. Esto se está moviendo a una velocidad vertiginosa, y cada poco tiempo pues están saliendo nuevas compañías. Entonces, bueno, todo lo que os voy a presentar aquí es información de ultimísima actualidad. También es información en cierto modo privilegiada, porque bueno, al estar en estos grupos de trabajo y en estos foros internacionales, pues tengo acceso a este tipo de iniciativas, a este tipo de información. Y bueno, pues eso me permite luego pues contar a gente como vosotros pues cómo se están moviendo estas tecnologías en el mercado. Para empezar, bueno, quería haceros una simple introducción en torno a dónde se origina el concepto fintech. Y bueno, pues al final el concepto fintech viene de un movimiento que está teniendo lugar sobre todo en estos últimos años, denominado transformación digital, que muchos habréis escuchado, y que está afectando a todos los sectores de la industria.
En particular, cuando hablamos de transformación digital en la industria financiera, es cuando hablamos de fintech. Sí que es verdad que la transformación digital en la industria financiera ya comenzó hace tiempo. Se puede considerar los orígenes pues, a finales de la década de los años 60, cuando ya pues, empezaron los primeros cajeros automáticos, los ATM, pero sobre todo es verdad que se ha acelerado en las dos últimas décadas. A partir del año 2000, si os recordáis, con todo lo que fue el efecto de cambio de siglo, ¿no? Ahí es donde las entidades financieras tuvieron que salir de su zona de confort, tuvieron que empezar a innovar, y lo que surgió para resolver un problema puntual, ¿no? Que fue el famoso efecto 2000, ya se convirtió en una tendencia donde las entidades financieras vieron la necesidad de tener departamentos de innovación constantemente, permanentes, de forma que estuvieran constantemente innovando e investigando en nuevas tecnologías. Es verdad que algunas entidades financieras han llevado este punto a un grado mayor y otras a un grado menor, y eso a lo largo de estos 20 años, de estas 2 décadas, pues lo hemos visto traducido en entidades que han seguido manteniéndose en primera línea de batalla y en entidades que han perdido negocio. Entonces, esto lo que nos demuestra es que actualmente cualquier compañía de cualquier sector que no tenga un departamento de innovación y que no innove a través de la tecnología y a través de tecnologías innovadoras, está dedicado a extinguirse prácticamente. Y bueno, ¿qué es lo que podemos considerar como fintech? Bueno, como muchos de vosotros sabéis, pues fintech es una unión de dos palabras que vienen de los términos en inglés finance y technology, obviamente. Y básicamente, fintech lo que es una industria, una industria en la que las empresas pues, básicamente utilizan la tecnología para brindar servicios financieros, pero con unas determinadas características. Estas características son básicamente eficiencia, agilidad, comodidad y confiabilidad. Pero si os dais cuenta, estas características están siempre orientadas a lo que yo siempre denomino el jefe. ¿Quién es el jefe? Pues el jefe no es ni más ni menos que el cliente. Es decir, son empresas o modelos de negocio que buscan la eficiencia, la agilidad, la comodidad y la confiabilidad para ofrecer nuevos servicios y mejores servicios a clientes. Alguien puede pensar, bueno, pero estos son los bancos que se han transformado. Bueno, aquí hay de todo. Aquí hay bancos tradicionales que se han ido transformando o han ido creando nuevas unidades de negocio orientadas al fintech, pero sobre todo hay nuevas empresas y empresas que típicamente han surgido bajo el modelo conocido como startup, que supongo que os sonará a todos, empresas que surgen de forma rápida, de forma ágil y sobre todo de forma innovadora y haciendo un uso intensivo de las nuevas tecnologías. Eso es lo que nosotros consideramos empresas fintech y por tanto sector fintech. El sector fintech, por tanto, lo que debemos de considerar son empresas que hacen un uso intensivo de la tecnología para dar sus servicios. Estas empresas, obviamente, bueno, pues operan dentro de mercados variados y algunas pues ofrecen servicios directamente a usuarios del sistema financiero y otras pues ofrecen servicios para empresas, ¿no? Es lo que tenemos, no sé si os sonará, pero es lo que tenemos modelos B2B, business to business, son empresas que ofrecen servicios a otras empresas. Y os pondré algunos ejemplos reales para que los veáis, algunos pues probablemente os sonarán. Y otras empresas prestan servicios directamente al cliente, al consumidor, que es lo que se denomina B2C o Business to Customer. Como decía antes, pues este nuevo concepto de negocio está revolucionando el mercado financiero, pero a escala mundial y a una velocidad que no os podéis ni imaginar. Si alguno de vosotros pertenece al sector financiero,
que por cierto os animo a que en el chat lo pongáis, quienes venís del sector financiero, para saber un poco también el perfil, vuestro perfil, y así un poco pues ir orientando también el webinar. Siempre me gusta saber un poco cuál es el perfil de los asistentes para que nos conozcamos todos un poco mejor. Sí, por ejemplo, veo que Rodrigo es de un banco de Bolivia. Perfecto, Rodrigo, muy bien. Pues bueno, aquí del sector asegurador, también lo vamos a ver aquí. El sector asegurador tiene el equivalente fintech, que es lo que nosotros denominamos insurtech, supongo que os sonará también, y no es ni más ni menos que el mismo modelo aplicado al sector insurance, al sector asegurador. Es muy, muy, muy similar al sector fintech. De hecho, tiene líneas de negocio que comparten todos. Muy bien, veo que hay hay bastantes personas del sector financiero, lo cual me alegra, porque, bueno, es importante que todas las personas que estáis involucradas en este sector financiero seáis conscientes de que hay que transformarse, o sea, y de que hay que evolucionar, porque esto o nos adaptamos o nos extinguimos. Es un poco siguiendo la teoría de la evolución de Darwin, pues aquí esto está funcionando exactamente igual. Y ahora vamos a ver concretamente perfecto, veo que hay mucha gente también de México, perfecto. Bienvenido también. Vamos a ver qué servicios son los que ofrecen estos nuevos modelos de negocio. Vamos a ver, por ejemplo, pues uno que tiene mucho éxito, que son los créditos online o créditos peer-to-peer, P2P. Son créditos que ahora lo veremos en concreto en qué consisten, pero que se establecen directamente entre dos particulares, con lo cual todo se agiliza y se reducen las comisiones. Quiero decir que muchos de estos modelos de negocio anteriormente ya los propios bancos tradicionales se los plantearon, pero un poco les dieron la espalda porque se sentían muy cómodos dentro de los servicios tradicionales en donde operaba la banca, y la banca siempre ha tenido un estatus como de superioridad, en el sentido de que siempre se han sentido muy, muy, muy seguros, ¿no? en su posición, ¿no? de superioridad, y realmente se han visto desbordados por estos nuevos modelos de negocio, y se han visto desbordados por startups, empresas pequeñitas, que han sido capaces de, con el tiempo, comerles el espacio. No os digo nada si ahora, por ejemplo, además, mega empresas tecnológicas como son Google, como son Facebook o como son Amazon, ya hace un tiempo, un par de años así, han tomado la decisión de meterse de lleno en el sector fintech. Ahí es cuando ya, no es que le hayan visto las orejas al lobo, es que ya han visto el lobo entero. Ahora lo veremos más adelante. Y bueno, ¿qué tecnologías están participando en toda esta revolución fintech? Bueno, hay una serie de tecnologías, inteligencia artificial, machine learning, sobre todo una que además yo conozco bastante bien, que es la tecnología blockchain. Está ganando una fuerza brutal. Para el que no le suene lo que es la tecnología blockchain, blockchain es muchos lo asociaréis con el tema de las criptomonedas, pero blockchain es la tecnología que está detrás de ese caso de uso concreto que son las criptomonedas, ¿vale? Las criptomonedas, el Bitcoin y todas estas que ya existen hace algunos años, no deja de ser un caso de uso muy concreto de esta tecnología blockchain. De hecho, ha sido el caso de uso que ha hecho que se conozca más esta tecnología blockchain, pero con la tecnología blockchain podemos hacer muchísimas más cosas. Nosotros, por ejemplo, en eCommunity Labs lo estamos utilizando para desintermediación, por ejemplo, para resolución de disputas, para trazabilidad. Tiene también muchísimas aplicaciones, con lo cual blockchain es una tecnología muy horizontal que permite atacar y permite desarrollar sobre ella multitud de casos de uso. En concreto, en el sector fintech nos permite, aparte de las propias criptomonedas, que son monedas, como sabéis, virtuales, que permiten desintermediar y desacoplar la propiedad de la moneda de lo que son los bancos centrales, porque es una moneda que nadie puede controlar.
También permite implementar nuevos modelos de pago, que ahora veremos, permite implementar nuevos modelos de brokerage, o sea, brokers, lo que son los brokers de acciones, como sabéis, lo que hacen es compra-venta, se llaman sus comisiones. La tecnología blockchain, al ser una base de datos descentralizada, permite implementar modelos de intercambio, de compra-venta, de acciones o de participaciones totalmente automatizado y totalmente descentralizado, con lo cual claro, estamos fastidiando el negocio de los intermediarios, de los brokers y de los bancos. Efectivamente, con este tipo de tecnologías, el negocio de la intermediación tiene los días contados. Y como sabéis, los ingresos principales de la banca tradicional siempre han sido la intermediación, las comisiones. Entonces, al principio lo vieron como una gran amenaza y no quisieron entrar, pero ahora no les ha quedado más remedio que intentar adaptarse, porque te puede pasar pues como le pasó, por ejemplo, no sé si conocéis el caso de Blockbuster. Blockbuster, que alquilaba vídeos. Estuvo a punto de comprar Netflix, cuando Netflix todavía era muy pequeña. Lo veían como una amenaza, y Blockbuster, conociendo ya lo que proponía Netflix, el modelo de negocio que proponía Netflix, bueno, pues optó por darle la espalda, por no querer saber nada. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabéis todo lo que pasó, pues que Blockbuster acabó cerrando, ¿no? Algo parecido le pasó también, por ejemplo, a Kodak, ¿no? Con las famosas películas fotográficas, ¿no? Que estuvo a punto de desaparecer y ahora se está intentando reinventar todavía. Bueno, eh, ¿cuáles son las funciones básicas, ¿no? Y las innovaciones que están surgiendo alrededor del sector fintech? Bueno, como muchos de vosotros sabéis, porque venís del sector financiero, las funciones básicas de este sector es permitir la realización y el recibir pagos, lo que es pagos, cobros y pagos, hacer posible ese tipo de operaciones de intercambio de dinero, canalizar fondo de ahorradores a prestatarios, es decir, lo que es todo el negocio de préstamos e inversión, y luego gestión de riesgos. Los bancos, al final, y por eso digo que tiene también mucha relación con el sector asegurador, porque al final son grandes gestores de riesgo. Al final todo se basa en saber gestionar el riesgo. Y en los nuevos modelos de negocio fintech, la parte más importante de todo es precisamente esta, es gestionar los riesgos, y en función de si se gestionan bien los riesgos, es un modelo de negocio exitoso o no exitoso. Y no hablo solo de los riesgos tecnológicos, que obviamente son una pata muy importante para las fintech, sino otro tipo de riesgos que ahora veremos en la segunda parte. ¿Cuáles son las tecnologías que están participando en estos nuevos modelos de negocio fintech? En la parte de financiación participativa o colaborativa, pues los modelos de crowdfunding, crowdlending y préstamos peer-to-peer que decía antes. Para el que no conozca lo que es esto, el crowdfunding, crowdlending, préstamos, son préstamos o inversión descentralizada, es decir, se eliminan los intermediarios y, por tanto, se eliminan los tiempos de intermediación, con lo cual todos esos procesos y trámites se hacen de una forma mucho más rápida, se hacen de forma mucho más transparente, porque todo el mundo tiene acceso a la misma información y a toda la información, pero además eliminamos todo tipo de comisiones. Alguien dirá, bueno, y entonces, si eliminamos las comisiones, ¿dónde ganan dinero este tipo de compañías? Este tipo de compañías gana dinero precisamente con la eficiencia y con la rapidez en sus procesos. Es un concepto totalmente distinto, que por eso, como decía antes, a la banca tradicional no le entraba en la cabeza, porque ellos siempre, su modelo de negocio se ha basado en vivir de eso, de esas intermediaciones, de esas comisiones. Pero se puede ganar dinero de otros sitios, como se ha demostrado. Como decía antes, otra innovación tecnológica, blockchain, tecnologías de registro distribuido. Blockchain es DLT, DLT son tecnologías de registro distribuido en inglés, Distributed Ledger Technologies, una tecnología que está transformando multitud de sectores, uno de ellos el fintech. Y otra innovación, obviamente, todo lo que son medios de pago. ¿Quién no conoce PayPal? ¿Quién no conoce Stripe, por ejemplo, que nos permite implementar una pasarela de pagos en cualquier e-commerce de una forma sencilla y rápida? Este tipo de modelos de negocio fintech ha facilitado y ha acelerado la implantación del comercio electrónico. Pero además, y sobre todo la gente que estáis en Latinoamérica, sabéis
y sois muy conscientes de que en este tipo de zonas, Latinoamérica, África, Asia, el grado de desbancarización que hay es enorme. Más del 45% de la gente no tiene acceso a servicios bancarios. Pensad en el potencial que tienen este tipo de compañías para llegar a todos esos clientes que no han tenido hasta ahora acceso a servicios bancarios. Y ahí es donde realmente gran parte de todas estas nuevas fintech están triunfando, porque están llegando a un sector que hasta ahora la banca había prácticamente despreciado, o sea, no les preocupaba el poder llegar a ese sector, ¿vale? Obviamente, esto es como cuando decía el abuelo de Spiderman, que toda responsabilidad conlleva, que todo poder conlleva una responsabilidad, pues toda innovación conlleva también un riesgo asociado, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, todo este tipo de servicios innovadores, pues siempre van a tener una serie de riesgos asociados. En esta tabla os he intentado hacer un pequeño resumen de, bueno, para cada servicio, qué innovación tecnológica lleva asociada y qué riesgo va a llevar asociado. Pues obviamente los servicios de pago llevan involucradas innovaciones respecto a lo que son wallets de billeteras digitales, que por ejemplo en blockchain es el sistema que se utiliza para almacenar esas criptomonedas o esos tokens. Y bueno, como supongo que muchos de vosotros sabréis, todos estos ataques que se han producido sobre criptomonedas siempre se han producido sobre las billeteras digitales. Las billeteras digitales es el punto débil de todo el modelo de negocio alrededor de lo que son las criptomonedas. No es un punto débil de la tecnología blockchain porque las billeteras digitales no pertenecen, no se realizan con tecnología blockchain. Una billetera digital es un software, es una aplicación que no está hecha en blockchain, que solo sirve para almacenar tokens. Y ahí es donde realmente los hackers atacan, ¿no? A las billeteras digitales. Bueno, como decía antes, el dinero electrónico, criptomonedas, pagos transfronterizos. Aquí los riesgos siempre se basan en esos puntos débiles donde se concentran, ¿no?, los elementos. En un wallet, en una billetera digital, concentramos las criptomonedas. Ese es el punto único de fallo. Ese es el punto que los hackers siempre van a intentar buscar. En el máster, por ejemplo, que comentábamos antes, hacemos un análisis exhaustivo y detallado de todos los tipos de ataques que han habido y pueden haber sobre criptomonedas, sobre tecnología blockchain, ya un poco más en detalle para quien le interese profundizar. Por ejemplo, en temas de relación con el cliente, en identidad digital, comparadores, RoboAdvisor. Bueno, pues ahí el riesgo mayor que puede haber es la volatilidad del depósito, es decir, que desaparezca el depósito, o un riesgo de liquidez, que haya problemas de liquidez, ¿no? O un robo de identidad digital, por ejemplo, que ahí no lo tengo puesto, pero también sería el riesgo mayor, un robo de identidad digital. En los servicios bancarios retail, estamos hablando de préstamos, los P2P, crowdfunding, crowdlending. Pues bueno, ahí lo que podemos tener, el mayor riesgo que podemos tener es la confianza, ¿no?, de esa plataforma que nos ofrece los préstamos P2P, lo que yo denomino banca en la sombra, ¿no? Es un poco la confianza que podemos tener, pero si es una empresa de confianza, pues, bueno, pues no tenemos por qué tener ese riesgo asociado. En los servicios bancarios mayoristas, pues bueno, algoritmos, negociación de alta frecuencia, eso es trading, básicamente, compra-venta de acciones. Pues bueno, ahí podemos tener los típicos riesgos macrofinancieros, de funcionamiento de los mercados, que son los mismos riesgos que tenemos en los sistemas tradicionales de compra-venta de acciones, de trading, etcétera. O sea que... Y luego, bueno, pues en cuanto a pago mayorista, liquidación, compensación, que ahí la tecnología más utilizada es, como decía, blockchain. Bueno, pues que al final dependes un poco de las infraestructuras de los proveedores, de riesgos cibernéticos y operativos, que son los mismos riesgos que podemos tener en cualquier sistema de información. Lo que quiero decir con esto es que las empresas fintech no quiere decir que vayan a tener más riesgos, simplemente es que como hacen un uso más intensivo de las tecnologías, obviamente van a estar más expuestos a ese tipo de riesgos relacionados con las tecnologías, pero no quiere decir que sean más inseguros. Esto es un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado en nuevos modelos de negocio. Os los dejo aquí un poco para que luego os lo veáis con tranquilidad cuando ya bajéis el vídeo, la presentación. Bueno,
os pongo un poco cuáles de ellos requieren actualmente. Esto está sacado de la situación en España, ¿vale? Algunos casos a lo mejor no son extrapolables a otras regiones porque también dependen del marco regulatorio, ¿vale? Pero bueno, pues por ejemplo, los nuevos bancos digitales pues requieren licencia bancaria, pero lo que se llaman neobancos o el Bank as a Service pues no requiere una licencia bancaria. Bueno, cuáles son los mayores desafíos, dónde ponen el foco, y luego os he puesto algunos ejemplos, algunos español, otros no son españoles, pues ahí tenéis a Revolut, a N26, a Together, a Binex. Binex es una startup que yo conozco, es española, muy interesante, que os animo, bueno, pues a que le echéis un vistazo y las analicéis. Por tanto, ya para resumir, ¿cuáles son los nuevos modelos de negocio que podemos incluir dentro de las fintech? Pues obviamente los medios de pago y transferencias, plataformas de pago, comercio electrónico, transferencias internacionales, nuevas infraestructuras para servicios financieros, todo lo que es, vosotros lo conoceréis muy bien, el tema de scoring, evaluación de clientes, perfiles de riesgos, prevención de fraudes, verificación de identidades, APIs bancarias. Para el que no sepa lo que es un API es un sistema que permite conectar una aplicación con otra de una forma muy sencilla. Es otra característica también típica de las fintech. Las fintech, todos sus sistemas, todas sus aplicaciones software suelen estar orientadas al modelo API. El modelo API tiene una gran ventaja, y es que cualquier aplicación externa se puede conectar fácilmente a través de esa API al sistema de la compañía. Con lo cual, si por ejemplo yo soy una empresa que me dedico a vender, por ejemplo, teléfonos móviles, y antes de vender un teléfono móvil bajo financiación a un cliente, yo me gustaría tener un proceso de scoring. Yo como negocio, es tan sencillo como contactar con una empresa fintech que ofrezca este servicio, y a través de un API voy a poder integrar mi aplicación de venta con ese API, para tener ya integrado en mi sistema un proceso de scoring. Así de sencillo. No sé si alguno habéis tenido algún tipo de negocio donde habéis tenido necesidad de hacer un proceso previo de perfil de riesgo o de evaluación de clientes, que antes duraban días. Ahora, en pocos minutos, podemos tener un perfil de riesgo de un cliente y autorizar esa operación. Antes, que nos llevaba días, incluso corríamos el riesgo de perder esa venta, pues porque el cliente se iba a otro sitio y lo veía, lo tenía más fácil. Ahora no, ahora en pocos minutos podemos saber el perfil de riesgo de una persona. Esto también se ha facilitado con las nuevas reformas de marcos regulatorios que han habido. Por ejemplo, en la Unión Europea tenemos la normativa MiFID II, no sé si alguno conoceréis, pero permite precisamente el que cualquier entidad pueda acceder a información de clientes que pueda tener un banco ya almacenado de ese cliente. Es decir, un cliente es cliente ya de un banco. Yo tengo una fintech que se dedica a hacer perfiles de riesgo, yo me puedo conectar a ese banco, y ese banco tiene la obligación, gracias a esta normativa MiFID II, de darme acceso a esa información que tiene el banco. Porque MiFID II, esta normativa, lo que trajo de innovador es que determinó que los datos personales de los clientes son de los clientes, no son de los bancos, ¿vale? Y si el cliente ha dado permiso, por tema de ley de protección de datos, ha dado permiso a que puedan accederse a esa información, el banco está obligado a que cualquier empresa que necesite acceder a esa información pueda acceder a esa información, ¿vale? De forma que si yo a esa empresa intermediaria le doy permiso para que acceda a esa información, mi banco tiene que darle o cualquier otro banco tiene que darle esa información. Eso ha supuesto una revolución, porque ha permitido que todas estas neobancos y todas estas fintechs puedan ofrecer todos estos nuevos modelos de negocio tan innovadores. Como decía, soluciones financieras para empresa, bueno, software, contabilidad, infraestructura, facturación, esto ya es más conocido. Pero, por ejemplo, han surgido también un montón de nuevas fintechs respecto a temas de finanzas personales y asesoría financiera. Es lo que se denominan los agregadores de información financiera. Por ejemplo, hay una aplicación aquí en España que se llama Fintonic, es una fintech, que tú te bajas la aplicación y tienes, esto ya lo están haciendo algunos bancos también, ¿vale? Pero empezaron primero las fintech, o sea, antes no había ningún banco que
que tú conectándote a tu banco pudieras tener ahí consolidados todos los datos de todas tus cuentas bancarias, porque entre ellos no se intercambiaban la información. Tuvieron que venir estas nuevas modelos de negocio, estas nuevas startups fintech para decir, vamos a crear una aplicación, me voy a conectar a todos los bancos de forma que un cliente mío que diga que quiere obtener información de todos sus bancos concentrado en esta aplicación, yo se lo voy a ofrecer. Y al final es un intermediario de información. Pero bueno, pues Fintonic tiene una valoración ya de varios millones de dólares. O sea que parece algo tan sencillo y tan trivial, pero hasta hace pocos años esto no se estaba haciendo. Nuevos modelos de negocio respecto a mercados financieros, ya lo que hemos comentado antes, todo lo que son servicios de intermediación, de venta. Por ejemplo, en el tema de criptomonedas, pues han surgido los famosos exchange, que nos dejan de ser brokers, que lo que permiten es compra-venta de criptomonedas. Tema de financiación y préstamos, ya lo decíamos antes también, crowdfunding, crowdlending, para permitir pequeños micropréstamos, ¿no?, entre particulares y empresas. Esto ha sido una revolución también brutal porque, vuelvo a decir lo mismo, parece algo que es de lógica pero no se podía hacer, no se hacía hasta hace poco tiempo. Ahora es muy factible entrar a una plataforma donde yo a lo mejor tengo un dinero y se lo quiero prestar a otro y por otro lado llega una persona que necesita un dinero y que alguien se lo preste. Probablemente esa persona además vaya a un banco y el banco con sus procesos de validación y de perfil de riesgo no le preste a lo mejor el dinero. Pero a mí, a lo mejor que estoy dispuesto a asumir un riesgo más elevado que un banco y obviamente a cambio cobrar un interés mayor, probablemente, a mí sí a lo mejor me interesa prestar ese dinero a esa persona, pues se lo presto. Esto ha dinamizado todo el mercado de préstamos. El sector insurtech, ya lo decía también antes, está muy relacionado con el sector financiero y, por tanto, todo lo que estamos comentando aquí tiene gran parte de aplicación en el sector asegurador. Criptomonedas, blockchain y entidades financieras disruptivas, que ya lo hemos comentado antes. Bueno, esto es aquí se ve pequeño, pero bueno, cuando os bajáis el vídeo lo podréis ver un poquito mejor. Pero es el panorama fintech que tenemos actualmente, y esto está sacado finales de mayo, solamente en España, 385 startups del sector fintech. O sea, para que os hagáis una idea, esto es para que os hagáis una idea, sobre todo, del auténtico boom que ha ocasionado lo que son los nuevos modelos de negocio fintech. Veréis que ahí están Binex, que están N26, que están Revolut, algunas de las que hemos visto anteriormente y otras muchísimas más. Bueno, esta sería la primera parte, un poco de introducción pues eso, para lo que era introducir todo lo que es fintech, los nuevos modelos de negocio fintech. Y vamos a ver ahora todo lo relativo a los riesgos que existen en estos nuevos modelos de negocio y cuáles son las claves para poder hacer una gestión adecuada de riesgos en estos nuevos modelos de negocio. Bueno, ya hemos dicho antes, obviamente es una oportunidad muy grande y claro, esta oportunidad está haciendo que proliferen mucho este tipo de nuevas empresas, startups, que quieren tener su oportunidad dentro de este nuevo sector fintech. Fijaros que para 2021 se prevé que el 55% de los pagos se realice sin efectivo. Eso son trillones de dólares, ¿vale? Claro, está previsto que el sector crezca de forma exponencial para los primeros 3 años, sobre todo en países como Reino Unido, Estados Unidos, pero ojo, vuelvo a repetir, todo lo que es LATAM, África y Asia es todavía un mercado virgen que está pendiente de explotar, ¿vale? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pues debido a su tamaño, al enfoque disruptivo y al gran crecimiento de estas oportunidades, obviamente los hackers pues no son tontos, también son muy listos y han visto que aquí, igual que es una oportunidad muy buena de negocio, pues para los hackers también es una muy buena oportunidad de hacer ellos también su negocio particular y, por tanto, que los clientes de estas nuevas empresas fintech pues puedan ser víctimas de ciberataques. Es totalmente normal, ¿no? Cuando algo despunta es para lo bueno y también atrae a la parte negativa y a la parte mala. ¿Qué otro aspecto influye? Bueno,
obviamente son empresas de nueva creación, la mayoría. Ya digo que algunos bancos crean nuevas líneas de negocio en torno al sector fintech, pero el 90% son empresas de nueva creación, son startups. ¿Y qué es una startup? Bueno, pues ya lo sabéis. Nacen con estructuras delgadas, modelos de negocio adaptados a nuevas circunstancias, agilidad, flexibilidad, privacidad, seguridad, precios bajos. Eso, claro, las hace vulnerables, las hace vulnerables. Pero bueno, como hemos dicho antes, esa vulnerabilidad les hace ser el foco, ¿no? Ser el foco y objetivo de los principales ciberataques. Por tanto, yo lo que recomiendo siempre a cualquier startup que vaya a operar en el sector fintech es que invierta mucho en ciberseguridad. Ahora lo veremos. Uno de los principales, o varios de los principales riesgos de las empresas fintech viene por el tema de ciberseguridad. Hacen un uso intensivo de la tecnología y, por tanto, es la pata que deben de cuidar más. ¿Vale? ¿Esto qué implica? Esto implica, y ya entramos de lleno en cómo se deben gestionar los riesgos en el sector fintech, es que debe de haber un involucramiento y una concienciación de toda la organización, y digo de toda, respecto a la seguridad. Es decir, toda la organización, empezando desde el CEO, pasando por el CSO, por el CIO, por el CISO y el CTO, obviamente, deben de estar involucrados y ser partícipes activos en todo lo relativo a la ciberseguridad. El CEO, ya sabemos quién es el director ejecutivo, responsable de la empresa, debe de conocer y debe de fomentar todo lo relativo a ciberseguridad. Debe de conocer el plan de gestión de seguridad, debe de promoverlo, debe de promover esta estructura que debe de colgar de él, donde debe de existir un CSO, bueno, un CSO o un CIO, pero al final el CSO, por si no lo sabéis, es el responsable de seguridad física y tecnológica, y el CISO es una especialidad dentro de lo que es el área de seguridad física y tecnológica, dentro de lo que sería el CSO. El CISO es una persona que se dedica principalmente a la seguridad de la información. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la ISO 27000, que ahora veremos un poco y que en el máster analizamos muy en detalle. El CISO, como digo, es la persona responsable de todo lo relativo a seguridad de la información. Aquí es donde entra de lleno también todo el tema de protección de datos personales, GPDR. Ojo con eso, tener un agujero en la seguridad que ponga a la luz los datos personales de nuestros clientes, prácticamente no quiero decir que nos hundan la empresa, pero nos la deja muy tocada por el tema reputacional, por el tema, obviamente, de posibles sanciones y multas que nos puedan imponer, etcétera, etcétera. O sea, parece que no, pero la información ahora mismo es lo más importante que debemos de vigilar dentro de una empresa. Eso por la parte de la seguridad. Por la parte de la organización, tendríamos al CIO, que es el responsable de toda la tecnología de sistemas de información de la organización, y luego tendríamos por debajo de él una persona, pues así un poquito más detallada, más experta, que es el CTO, que es el responsable, digamos, pues eso, del día a día, de la gestión diaria de las tecnologías de la información. Suele ser el jefe, ¿no?, del equipo técnico. Entonces, pues eso es el que está un poco más al pie del cañón con todo el departamento técnico de la compañía, y es el que se relaciona con el CIO. Esta estructura es la básica y es la que yo recomiendo que en toda organización fintech debería existir. Vale, si alguien me dice, bueno, pero en mi compañía pues solo tenemos un CSO que también hace las labores de CISO porque lleva también la seguridad de la información. Vale, perfecto. Tenemos un CTO que además es el CIO. Vale, perfecto, esos dos roles se pueden agrupar, pero menos de esos tres roles, el CEO, que es el director ejecutivo, ese CSO CISO, que es el responsable de seguridad, y ese CIO CTO, que es el responsable de tecnología, esas dos patas colgando ambas del CEO, debe de existir sí o sí. Y además tienen que estar perfectamente alineadas e informadas de todo lo relativo a la seguridad y a las tecnologías de la compañía. Vale, vamos a entrar ya de lleno en cuáles son los riesgos, los principales riesgos generales. Bueno, aquí he intentado poneros unas pequeñas pinceladas, resumen. En el máster lo vemos en muchísimo más detallado, pero básicamente tenemos
riesgos generales, y los riesgos generales son los riesgos que vienen heredados de lo que es el modelo de negocio financiero. Esto, pues básicamente todos los vais a entender y lo vais a ver muy claramente. Esos serían los riesgos generales, y luego ya tenemos los riesgos específicos de las fintech, que son riesgos más relacionados, identificados con lo que es la tecnología en sí, ¿vale? En cuanto a riesgos generales, como digo, relativos a lo que es el mercado financiero, pues tenemos un riesgo, obviamente, que es el de cumplimiento normativo. Este es un riesgo inevitable, pues porque al final pues las normativas van evolucionando y pueden cambiar en cualquier momento. Como digo, estos riesgos generales son los mismos riesgos que tiene el mercado financiero, con lo cual son los mismos riesgos que tiene cualquier banco tradicional, exactamente los mismos, ¿vale? Pero bueno, como estamos analizando los riesgos que debe de tener presente y de analizar cualquier fintech, pues obviamente también están aquí. Las fintech normalmente pues, se regulan en cada país o en cada ámbito regional. Aquí, por ejemplo, en la Unión Europea, es verdad que en eso pues, tenemos una pequeña ventaja, porque la Unión Europea y todos los foros y grupos de trabajo que existen dentro de la Unión Europea hacen un trabajo muy importante que luego llega también a los países que forman parte de la propia Unión Europea, con lo cual es una fuente de normativa muy importante para los países pero en otras regiones geográficas donde no existe este equivalente a Unión Europea, pues cada país tiene que regular, ¿no? Entonces, bueno, al final cada fintech tiene que preocuparse de cumplir con el marco normativo de su entorno. Pero no solo del entorno en el que se ubica, sino del entorno donde existen sus clientes, y porque eso es muy importante. O sea, una fintech, pongo un ejemplo, que se haya originado en Colombia, en México, si quiere operar en España o en cualquier país de la Unión Europea, ojo, va a tener que cumplir la normativa de la Unión Europea. Si cualquier fintech americana, Estados Unidos, Google, Amazon o la que sea, quiere operar en la Unión Europea, tiene que cumplir con la normativa de la Unión Europea. Con lo cual, eso es importante también tenerlo en cuenta. Tenemos otro riesgo, obviamente, que es el de la privacidad de los clientes. Esto le puede pasar al banco tradicional y a la fintech. Se pueden producir ciberataques, robos. En el caso de las fintech que manejen criptomonedas, pues además tenemos el robo de los temas de las criptomonedas, Bitcoin, las credenciales de usuario. Esto al final, en el caso de que se produzca, pues va a repercutir en un problema de credibilidad para la empresa, ¿no? Entonces, para una fintech, igual que para un banco también, ¿no? Pues es importante tener en cuenta la privacidad y la seguridad de los clientes. Los bancos, como ya vienen de muchísimos años, esto ya lo tienen muy asumido, muy implementado en sus organizaciones, pero bueno, como decíamos, las fintech son empresas de nueva creación, entonces esto lo tienen que tener claro y asumido desde el principio. Riesgos de ciberseguridad y ciberataques. Ya sabemos todos que este tipo de riesgos pues cada vez son más habituales. Lo que pretenden es poner en jaque a los sistemas informáticos de las compañías. Entonces, obviamente, tenemos que tener esa estructura que veíamos antes y esos procedimientos que lo que haga sea minimizar los riesgos y un plan de contingencia que nos sirva para actuar en caso de que se produzca alguno de esos riesgos que tenemos identificados. Cuando hablo de los riesgos y el plan de gestión de riesgos, mucha gente confunde porque, claro, dicen, bueno, pero los riesgos no se pueden eliminar todos. Claro que no se pueden eliminar todos. Es que el objetivo de un plan de gestión de riesgos no es eliminar los riesgos. Los riesgos no se pueden eliminar. Los riesgos existen ahí fuera, están ahí, no los podemos eliminar. ¿En qué consiste un plan de gestión de riesgos? Consiste en tenerlos identificados, que es muy importante, saber cuáles pueden ser los riesgos que puedes tener en tu compañía y, sobre todo, después de tenerlos identificados, tener un plan de acción, un plan de contingencia que permita, si no eliminar algún riesgo, que a lo mejor alguno lo podemos eliminar, al menos minimizar su impacto, ¿vale? Esto es como todo. Cuanto más riesgos queramos eliminar, cuanto más queramos minimizar el impacto de los riesgos, más coste va a tener. Con lo cual, al final, hay que llegar a un equilibrio entre lo que cuesta eliminar y minimizar los riesgos y entre lo que cuesta asumir esos riesgos, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro a la hora de hacer un plan de riesgos. Siguiendo con los riesgos generales, los puntos de breakpoint. Bueno, el breakpoint
es el punto en el que una fintech, una startup, empieza ya a, pues a ser sostenible, a tener ya a estar equilibrada, ¿no? Y sobre todo, no solo desde el punto de vista financiero, sobre todo a nivel de tecnología, ¿no? Una startup pues empieza desde cero, entonces su tecnología la va construyendo con el tiempo. Entonces al principio, bueno, pues son muy vulnerables desde el punto de vista también tecnológico, y igual que cualquier fintech, cualquier startup debe de alcanzar ese punto de breakpoint en el que ya empieza a ser rentable, también a nivel de tecnología debe de alcanzar un determinado breakpoint a partir del cual ya se puede considerar que tiene una infraestructura sólida y segura. Y hasta que se alcance ese breakpoint, tiene que intentar limitar los servicios que da para intentar minimizar los riesgos, ¿vale? Que es lo que decía antes. Tenemos otro riesgo, que es el relativo a los recursos y talento digital. Pues obviamente las fintechs van a necesitar personas bien formadas. Vamos a tener una dependencia de la tecnología muy grande. Obviamente, claro, eso ya lo hemos dicho antes. Y el riesgo más importante, necesitan monetizar el modelo de negocio, ¿vale? El modelo de negocio de las fintechs tiene que ser lo suficientemente estable para garantizar que va a llegar dinero. Y ya, para terminar, entrando en los principales riesgos específicos. Riesgos específicos que van a tener las fintechs, uno muy importante, el riesgo reputacional. Los bancos tienen también ese riesgo reputacional, los bancos tradicionales, pero a una fintech el que le hagan un ciberataque o el que tenga una fuga de datos le va a afectar mucho más porque, como decía antes, gran parte del modelo de negocio se basa en esa tecnología. Si nos hacen un ataque sobre esa tecnología, pues obviamente la reputación de la compañía va a quedar muy en entredicho. El riesgo operacional es una consecuencia, ¿no? Siempre viene como una consecuencia de un ciberataque y es el que puede provocar pérdidas en la compañía pues debido a un fallo o a un error del personal de la empresa, a procesos internos inadecuados, defectuosos, fallos en los sistemas. Este tipo de problemas son más fáciles que ocurran en una fintech porque es muy, muy pequeña todavía, porque bueno, no ha alcanzado ese breakpoint, entonces ese riesgo necesitan controlarlo más pues, que un banco tradicional. El riesgo legal, obviamente, pues es el mismo riesgo que tiene un banco, pero una fintech pues, se ve más expuesto a este tipo de riesgos pues, porque puede cometer con mayor facilidad, ¿no? un error y acabar siendo sancionado, multado o incluso pues, dejar de poder actuar. Sí que tienen un riesgo muy concreto las fintechs, que es el riesgo de modelo de negocio. Estamos hablando de compañías que están innovando, que están creando nuevos modelos de negocio. Muchos de ellos al principio carecen de un marco regulatorio. Es lo que se denomina estar en una situación alegal, que ni es legal ni es ilegal, sino que están en una situación alegal. Google, Amazon han pasado en algunos momentos por ese tipo de situaciones. Airbnb, por ejemplo, al menos aquí en España, ¿no? Lo que es el alquiler de pisos, están en una situación alegal. Entonces, o Globo, ¿no? Por ejemplo, o Deliveroo, ¿no? Estas empresas de delivery. Esa situación de alegalidad no deja de ser un riesgo de modelo de negocio que hay que gestionar. Luego vamos a tener también los riesgos de mercado, obviamente, ¿no? Pero en las fintechs es muy reducido porque gracias, ¿no? a esa innovación, ¿no? y a esos nuevos modelos de negocio tan innovadores, el riesgo de mercado se ve mucho más reducido. Igual que pasa con el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es uno de los más vigilados en las fintechs, porque precisamente estas fintechs se apoyan, ¿no? en toda esa información para hacer sus scoring, análisis de clientes, etcétera, con lo cual el riesgo de crédito aquí suele ser muy reducido, al igual que el riesgo de liquidez. Precisamente estas fintechs, como no tienen grandes cantidades de liquidez, tienen que trabajar de otra forma. Entonces, eso tiene la ventaja de tener un riesgo muy reducido de liquidez. ¿Cómo gestionamos todos los riesgos? Y ya para terminar, tenemos una norma que es la ISO 27000, donde se utiliza un ciclo que se llama el ciclo de Deming, el PDCA, ¿no? El Plan, Do, Check, Act, o el actuar, verificar, planificar y hacer. Y eso es el ciclo en el que nos basamos para llevar una gestión de riesgos basada a su vez, como decía, en el estándar ISO 27000. Con esto quiero decir que para gestionar todos estos riesgos lo que tenemos que hacer es aplicar esta normativa que está muy procedimentada y nos va a decir perfectamente, como decía antes, cómo tenemos que hacer nuestro plan de gestión de riesgos, cómo tenemos que hacer nuestro plan de
de amenazas, ¿no? Y cómo tenemos que hacer ese plan para minimizar y actuar, ¿no? Cuando surge algún tipo de amenaza. Y ese es el plan de continuidad. Para terminar, el plan de continuidad pues es el plan que tenemos que tener preparado para, en el caso que surja algún tipo de riesgo, poder actuar y poder dar continuidad al negocio. No hay cosa más importante, o sea, cualquier fintech tiene que tener seguro y tener presente que siempre va a estar sometida constantemente a todo tipo de amenazas y a todo tipo de incidencias. Pero lo importante es poder seguir dando servicio a sus clientes y por eso es tan importante un plan de continuidad. Un plan de continuidad en el que se haga un análisis de impacto en el negocio, procesos que tienen prioridad frente a otros, porque obviamente cuando tenemos una incidencia no podemos operar al 100%, pues habrá que priorizar qué es más importante. Un plan de prevención, un plan de restauración, un plan de comunicación también es muy importante para comunicar con los clientes sobre cualquier contingencia y cómo lo estamos solventando. Todo con el objetivo de mantener el nivel de servicio en los límites definidos. Y bueno, nada más. Esto es todo. Y bueno, tenemos ahora 10 minutitos para preguntas. Quien quiera preguntar cualquier cosa. Si no, también me las podéis enviar por correo. Esta presentación se está grabando, pero de todas formas dejo aquí mi correo por si alguien quiere mandármelo, una pregunta que sea más larga. No obstante, ahora tenemos unos minutos para responder preguntas a través de la plataforma del chat. Vale, veo un montón de preguntas. Creo que no me va a dar tiempo a responder a todas, porque veo aquí un montón de preguntas. A ver, sugiero Insurtech, modelos de negocio y riesgos. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién eres? Vale, Hernández, sí, te veo. Gabriel Hernández. Vale, perfecto, tomamos nota para el próximo webinar. La norma, sí, Silvina, la repito, es ISO 27000. ISO 27000, ¿vale? Es la norma para gestión de sistemas de información de la seguridad. Vale, sí, la pongo aquí, ISO, la pongo aquí, 27000. Os la pongo aquí para todos. Enviar a todos, ahí la tenéis. Más preguntas. ¿Qué has visto en Europa en Insurtech? Carlos, bueno, en Europa hay muchos también modelos de negocio. Daría para hacer otro webinar solo de Insurtech y en concreto en Insurtech lo que se está haciendo, así brevemente te digo, son nuevas startups que están actuando en todo lo que es creación de nuevos productos. Por ejemplo, con el tema de la pandemia del COVID, se ha visto que los seguros actuales no son nada eficientes porque, bueno, pues ha habido gente que a lo mejor, pues los seguros de coche, han estado los coches 3 meses sin usarse. Bueno, pues hay startups que lo que están haciendo es refinanciar, ofrecer nuevos seguros que tienen en cuenta el tiempo de utilización de tu vehículo. No solo el tiempo de utilización, sino los kilómetros que haces, tu forma de conducir, cómo funcionan, y te lo cuento así brevemente, a través de una aplicación que tú te bajas, que la FinTech ha diseñado, esta FinTech en concreto, no recuerdo ahora el nombre, esta FinTech en concreto ha desarrollado una app que tú te la instalas, te la bajas, cuando te vas al coche la arrancas, la conectas por Bluetooth, si el coche tiene Bluetooth, y lo que hace es capturar información de cómo tu coche, de tu modo de conducción, y en base a ese modo de conducción, la aseguradora te ofrece un seguro personalizado en función de si es una conducción más agresiva, menos agresiva, de si haces más kilómetros, si haces menos kilómetros, de si durante X días no has cogido el vehículo, con lo cual eso permite ofrecer un producto a la carta y a la medida para cada cliente. Me parece un producto súper innovador en el sector seguros. Para coches, pero podemos hablar también de seguros para casas, de seguros de decesos, o sea, da para hablar, mucho para hablar, pero existen multitud de insurtechs que están trabajando ya también en esos nuevos modelos de negocio. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Néstor me preguntaba la diferencia entre crowdfunding y crowdlending. Vale, básicamente la diferencia entre crowdfunding y crowdlending es que crowdfunding lo utilizan empresas para financiarse, es decir, yo tengo una empresa, necesito un préstamo o soy una startup, necesito inversión, financiación,
y voy a una plataforma de crowdfunding para buscar financiación a cambio de un equity, a cambio de una participación. El crowdlending son préstamos, peer-to-peer, o sea, préstamos entre partes. Préstamos que hay que devolver, el dinero hay que devolverlo. Sin embargo, en un crowdfunding no es dinero para devolver, sino que es un dinero inversor, como igual que cuando compras una participación o unas acciones, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Yo estoy en negocio fintech, ¿existe un tipo de modelo de negocio en un negocio fintech de cambio de dólares en mi país? Sí. Bueno, ya te has ido. Nixon, continuidad del negocio. Sí, cuando hablo de continuidad del negocio me refiero a que cuando tú tienes una contingencia, tienes un ciberataque y el servicio se te cae, no está disponible, tienes que tener un plan de continuidad del negocio. Pues a lo mejor tener un sistema de backup que entre a funcionar con los servicios básicos lo antes posible. Un plan de continuidad del negocio a lo que se refiere es que el impacto de cualquier incidencia que tú tengas, y cuando digo incidencia, digo bien un ciberataque o bien alguna avería de cualquier tipo, que al final ese impacto sea el mínimo posible para el cliente, para el usuario. Y eso se hace a través del plan de continuidad del negocio. Es el plan que permite seguir funcionando a tu negocio. Los riesgos normativos, pregunta Carlos, los riesgos normativos, ¿cómo se manejan en razón a que las fintechs no tienen fronteras? Lo he comentado antes. Los riesgos normativos no son evitables, no se pueden evitar. Simplemente tenemos que ser conscientes de ellos y conocerlos. Entonces, necesitamos a alguien en el equipo, dentro de la fintech, que esté especializado en normativas, en riesgos normativos y que esté, si nosotros, por ejemplo, somos una fintech que está operando en México, en Colombia y en Estados Unidos, pues que conozca perfectamente la normativa de esos países. Si, por ejemplo, somos una fintech que está en esos países y está pensando en expandirse a Europa, pues esa persona se va a tener, antes de proceder a esa expansión, se va a tener que poner en cuanto a normativa legal para conocer la normativa que se rige en la Unión Europea. O sea que los riesgos normativos no se pueden evitar. ¿Y cómo se manejan? Pues se manejan de esa forma, conociendo perfectamente la normativa, el marco regulatorio de los países donde queremos operar, porque siempre tenemos que cumplir las normas de los países donde nosotros queramos operar. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Qué mecanismo se puede utilizar en ciberataques? Bueno, Vargas, aquí no te puedo contestar qué mecanismo se puede utilizar en ciberataques, porque eso ya sería para otro webinar sobre hacking o sobre ciberataques. De todas formas, en el máster este, si te interesa, pues sí que entramos más en detalle en cuáles son los ciberataques que se suelen utilizar, ¿vale? Fintech de seguridad cibernética. No te entiendo muy bien, Hernán, a qué te refieres con fintech seguridad cibernética. Si quieres, me mandas un correo y me preguntas más en detalles. Fintech debería tener un nivel máximo de 5 en ciberseguridad. Sí, efectivamente, así es. ¿Alguna metodología para la valoración de riesgos? Humanani. Sí, es lo que he comentado. ISO 27000 es la metodología adecuada para eso, ¿vale? Gracias, Gustavo, a ti también. Medidas mitigantes más importantes ante el ransomware. Bueno, no tengo tiempo aquí para contestar a todas estas medidas, porque eso ya sería más para un curso de ciberseguridad, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre blockchain y machine learning? Me pregunta Navarro. Lo mismo, no puedo ponerme aquí a contar las diferencias. Blockchain es cadena de bloques, es que no tiene nada que ver. Es como comparar inteligencia artificial con Big Data, es que no tiene nada que ver. ¿Vale? Son cosas totalmente distintas. Me preguntaba Carlos, la 27001, ¿de qué es? La 27001 es un librito que hay dentro de la norma 27000, ¿vale? La norma 27000 se compone de varias, como así decirlo, subnormas. Entonces, la 27001 es una de ellas. Es donde se habla en concreto de cómo gestionar la seguridad de los sistemas de información. Bueno, muchas gracias a todos. Quedan aquí más preguntas, pero no hay tiempo para todos. La grabación del seminario, Margarita, la tendréis a partir de mañana en el correo, ¿vale? O lo podréis bajar a través de la plataforma, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos y bueno, cualquiera que tenga alguna pregunta más me la podéis mandar por correo y lo vamos hablando. Así que nada, un saludo, buenos días y buenas tardes a todos.